Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo hoy? Aquí estamos de nuevo con esta serie de videos sobre el subconsciente, diferentes aspectos del subconsciente. Y hoy día, fin, vamos a empezar a hablar de la psicosomática. La psicosomática nos va a llevar varios videos porque hay mucho que hablar cuando estamos en el tema de la psicosomática. Para empezar, ¿qué es la psicosomática? Es el proceso detrás, el proceso psíquico que nos lleva a enfermarnos, ¿verdad? Entonces, como es un proceso subconsciente, muchas veces nos damos cuenta recién cuando ya estamos enfermos y cuando ya estamos enfermos podemos ver cuál es el significado de esa enfermedad a nivel psíquico y resolver el fondo del problema que es la parte psíquica, porque el cuerpo solo reacciona a la información que recibe desde la psiquis en las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son enfermedades psicosomáticas? Hay algunas que son manejadas incluso por la ciencia como enfermedades psicosomáticas, generalmente cuando no tienen otra explicación, pero para nosotros realmente la gran parte de las enfermedades tienen el trasfondo psíquico y mientras obviamente se está atendiendo desde la medicina o la medicina natural, también se va atendiendo la parte psíquica. Y cuando hablamos de enfermedades degenerativas, crónicas, entonces ahí vale mucho la pena atender la parte psíquica porque obviamente son enfermedades que van avanzando y van deteriorando con el tiempo y generalmente no tienen una cura desde la medicina. Entonces, cuando resolvemos el trasfondo psíquico, podemos resolver lo que nos ha llevado a enfermar para empezar. Y con eso nuestra situación va a mejorar muchísimo. Obviamente, ya que estamos hablando de enfermedades crónicas y degenerativas, el daño orgánico que ya ha ocurrido, digamos, en una artritis, en un reumatismo, en una fibromialgia, eh, el tiempo que la persona ha estado con esa enfermedad, el cuerpo ha ido degenerando, ha ido sufriendo daños irrecuperables. Esos daños irrecuperables, como dice el nombre, no van a ser revertidos. Se puede regenerar una parte, pero no, generalmente no del todo, ¿verdad? Así que lo mejor es no dejarlo avanzar demasiado tiempo y atenderlo lo más antes posible para que se pueda resolver completamente. De hecho, ya que estamos hablando de reumatismo, artritis y fibromialgia, aquí en el Instituto Boliviano de Yoga tenemos este invierno nuevamente la campaña para el dolor crónico que va dirigido a problemas de dolores de cabeza, migrañas, lumbalgias, reumatismo, artritis, etcétera. Todo lo que es dolor crónico puede ser atendido dentro de esa campaña. Bueno, vamos a hacer una evaluación y vamos a ver si podemos hacer algo y en ese caso podemos ver hasta dónde avanzar. Y claro, cuando hacemos las atenciones de dolor crónico aquí en el instituto, en la evaluación definimos qué áreas eh, van a participar en la atención del paciente. Puede ser fisioterapia, puede ser medicina natural, puede ser yoga y puede ser psicoterapia cuando se considera que realmente el trasfondo psíquico es tan importante que tiene que ser atendido durante el proceso. Así que si les interesa, por favor, háganme saber y les voy a responder en privado porque aquí no se trata, este video no se trata de la campaña del dolor crónico, sino de la psicosomática en sí. En la PRT usamos la psicosomática como
como parte del diagnóstico, ¿sí? Es una parte del diagnóstico, se hace a través de la psicosomática previo a las sesiones en sí, y durante las sesiones aparecen somáticos, ¿no? Lo han debido escuchar cuando estaba explicando los pasos de la PRT. Esos somáticos son sensaciones en el cuerpo y aparecen porque están guardados en la memoria celular del cuerpo. Y, y es el mismísimo lenguaje de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? O sea, lo que aplica a la psicosomática, a las enfermedades psicosomáticas, el mismo lenguaje aplica a los somáticos que aparecen por la respiración intensa que nos lleva a ese estado alterado de conciencia que, entre otros, también activa los somáticos, o sea, activa que el cuerpo muestre qué conflictos tiene guardado a nivel somático, a nivel celular, y nos lo muestra. Y como sabemos qué significan, eso es el camino directo a la solución. Es fabuloso porque muchas veces no sabemos cuál es realmente nuestro conflicto. Sabemos cuáles son nuestros síntomas. Estoy desganado, no quiero ni levantarme en la mañana, o estoy peleándome con medio mundo, o estoy deprimida, o estoy con un problema alimenticio, lo que sea. Sabemos el síntoma, pero generalmente no sabemos cuál es el conflicto que hay detrás de todos nuestros síntomas y qué es lo que necesitamos resolver en el fondo para resolver, ya sea los síntomas psíquicos, emocionales o físicos. Y el cuerpo nos habla. Entonces, si empiezan a adormecerse los pies, tiene un significado. Si empiezan a torcerse las manos, casi siempre ocurre eso, pero tiene diferentes formas de torcerse. Entonces tiene un significado. Empieza a zumbir el oído, tiene un significado. Empieza a doler la cabeza, tiene otro significado. Entonces el cuerpo nos lleva directo al problema en cuestión. Por eso la PRT es tan rápida también, ¿no? Porque no se pierde ningún tiempo buscando de qué se trata. El cuerpo ya lo dice. Y para usarlo en casa. Ahora, esa era la parte cómo lo usamos en la terapia. Perdón, perdí un rato el hilo. Para usarlo en casa también es muy útil, ¿no? Tal vez ahí tengo resfríos muy recurrentes, o tengo una alergia, o tengo, qué sé yo, infecciones urinarias con frecuencia, y puedo fijarme cuál es el conflicto que causa esa enfermedad o esa somática para resolverlo y no estar todo el tiempo con problemas de salud o con medicación o con esos malestares. Hola a todos. Así que si quieren aprovechar ahora, hagan sus preguntas y me dicen qué somático les interesa saber y yo les digo qué significa, cuál es el conflicto detrás. Adelante, hagan sus preguntas. Ahora, ¿cómo puedo saber qué conflicto hay detrás? Uno, obviamente, es comprarse uno de los muchos libros, buscar en internet. Hay muchísima información. El libro que nosotros usamos, obviamente, es este, el libro de la PRT. Tiene, tiene el diccionario de las enfermedades, pero solo es una pequeña parte. Solo es estito, más o menos es el diccionario de las enfermedades. Y todo lo demás es otro tesoro maravilloso. Así que si quieren el libro, aquí está también. Lo vendemos aquí. Entonces, pues se puede usar un diccionario para buscar el órgano o la enfermedad y saber cuál es el conflicto detrás. El acné hay diferentes tipos, ¿no? Pero cuando hablamos de rostro, perdón, déjame explicar bien. Hay diferentes orígenes del acné.
Por eso habría que tomar en cuenta, obviamente, en la interpretación psicosomática, si es digestivo, si es alérgico, si es por toxinas, etcétera, etcétera. Entonces habría que entrar un poco más en detalle en ese tema, pero cuando una enfermedad, un somático, está en el rostro, entonces vemos qué significa rostro. Hay diferentes, obviamente, rosácea o eczemas o psoriasis o vitiligo, todos están en el rostro, por eso se va a cruzar la información con el origen de la enfermedad y el rostro representa un conflicto de vergüenza o un conflicto de no querer dar la cara a algo, alguna situación en la vida. ¿Sí? Entonces, si tengo problemas en el rostro, entonces puedo pensar, puedo sentarme con calmita y pensar, ok, ¿cuál es la vergüenza que manejo o a qué asunto temo dar la cara? Hola Carlita, em, TDA infantil. Ahora sí me agarraste en curva. Tendría que ser un asunto neuronal, ¿verdad? En el cerebro se diferencian diferentes áreas. Dependiendo de la área del cerebro, el significado es diferente y si es glandular es diferente. Así que ahorita no te puedo dar la respuesta completa, pero haré mi tarea, ¿ok? Entonces, sigo. Entonces, esa es una opción. Tenemos un diccionario, nos fijamos cuál es el significado y analizamos nuestra situación. Nos analizamos introspección y con los medios que tenemos intentamos resolver o buscamos a alguien que nos puede ayudar con eso. Pero hay otro tema interesante también. Si todavía no tenemos el diccionario, es muy interesante fijarse en nuestro lenguaje, en las expresiones que hay en el lenguaje, porque eso nos da muchas pautas. Casi cada parte del cuerpo tiene algún dicho, alguna forma de expresarse respecto a alguna emoción o una situación psíquica. A ver, yo voy a dar algunas ideas y ustedes dan las suyas. Por ejemplo, este problema me roba el sueño o perdón, me cagué de miedo, ¿sí? O ese asunto huele mal cuando algo parece estar fuera de lo honesto, digamos, ¿no? O am, ese lugar da asco, ¿sí? A ver qué más se les ocurre. Hay un sinfín, me siento paralizada en mi vida o estancada, ¿no? No puedo ver a esa persona, ¿sí? O nunca más quiero recordar eso. ¿Se van dando cuenta? Todo eso ya traduce una situación psíquica, un conflicto, a un somático en el cuerpo, al sueño, a la digestión, a nuestro funcionamiento de los sentidos. No puedo escucharlo, me molesta escucharlo y ahí empiezan los problemas al oído. Y parece muy simple, pero es eso, realmente es eso. O sea, nuestro lenguaje tiene esa sabiduría ya incluida. Entonces pueden pensar, ok, me duele mi diente, entonces, ¿qué podría ser el significado detrás de eso? ¿Qué puedo pensar? Em, mostrarle los dientes a alguien, ¿no? Como en el sentido de defender el territorio, defenderse. ¿Mm? Tal vez necesito hacer eso o tal vez hago eso. Insomnio era mi ejemplo de ese problema me roba el sueño, ¿no? Entonces insomnio siempre está relacionado con el miedo, porque el miedo
Obviamente, cuando hay miedo no se puede dormir porque de dormido estamos más vulnerables, aunque el problema no sea físico, el cuerpo no diferencia. El subconsciente no lo diferencia, ¿verdad? Y por otro lado, cuando hacemos ese análisis de nuestro lenguaje, también es bueno fijarse si tenemos tal vez expresiones que nuestro subconsciente podría tomar literal y no quisiéramos que sea así. Por ejemplo, me muero de la risa. ¿Sí? Recuerden que el subconsciente lo toma todo literal. Eso no significa que inmediatamente me voy a caer muerta, pero tampoco pasa desapercibido. O no aguanto estar en mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el subconsciente va escuchando lo que decimos y como somos nosotros mismos los que estamos diciendo eso, lo toma con total verdad, totalmente verdad. No hay cuestionamiento en el subconsciente. Y el subconsciente manda las señales al cuerpo de manejar esa supuesta verdad a nivel físico. ¿Sí? Así que, por un lado, el lenguaje nos ayuda a entender el lenguaje del cuerpo y por otro lado, hay que tomar en cuenta que nuestro subconsciente está escuchando todo el tiempo y está, en base a lo que nosotros decimos, está mandando órdenes al cuerpo. Y eso pueden ser órdenes para enfermar o órdenes para sanar. Eso depende de lo que estamos diciendo. Así que vamos a seguir hablando, obviamente, sobre el insomnio. Así que, Carlita, mañana te respondo tu pregunta con todo detalle, ¿ya? Y, y vamos a entrar un poco más en la parte científica. Hoy día solo quería dar una idea cómo podemos directamente empezar a trabajar en nuestra psicosomática y mañana vamos a entrar un poco más en la parte científica para ver cómo funciona eso a nivel cerebral y después a nivel fisiológico y en última instancia a nivel orgánico. Para resumir, tenemos la psicosomática, que es el proceso psíquico que nos puede llevar a enfermar. Y también podemos hacer el camino de regreso. Si ya tenemos somáticos, si ya tenemos una enfermedad, podemos entender cuál es el conflicto que lo desencadenó y resolverlo, obviamente, para que esa enfermedad no avance, no empeore, sane o deje de aparecer. Y para eso podemos usar el conocimiento que está en todas partes a disposición, en libros, en internet, o simplemente fijarnos en la sabiduría ancestral de nuestro lenguaje y hacer ese proceso de autoanálisis e introspección. Así que espero que eso realmente les ayude para estar más sanos, más conscientes y para entender y poder resolver los asuntos que están ocurriendo en su vida. Déjenme saber cómo les va con eso y nos vemos mañana a las 2. Chao.